Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mauricio y este es su canal Después del Alcohol. Hoy quiero platicarles algunas situaciones por las que pasé durante estos años que estuve bebiendo, sobre todo en referencia a los intentos o las promesas o las medidas que fui tomando para poder dejar de beber. Yo comencé, como lo comento, lo comentaré en otros videos, empecé más o menos a beber en forma ya como costumbre durante la preparatoria. Corría los años de 1980, una cosa así. Yo tenía entre 17, 18 años, 79, 80. Y bueno, aunque en dos ocasiones anteriores en la secundaria había bebido, me había emborrachado bastante. Pasó tiempo, no lo consideré como que fue algo, sí, lo consideraba como aventuras de secundaria, ¿no? Claro, en las dos formas que, esas dos veces, ocasiones que lo hice, yo creo que desde ahí ya comenzaba a demostrar el poder que el alcohol tenía sobre mí, porque lo hacía en una forma completamente desbocada. Eh, Misma situación que se presentó ya en la preparatoria, en la borrachera que creo que fue la que inició ya realmente el camino, que inicié el camino del alcohol en mi vida. Y fue una comida que tuvimos con compañeros de equipo de fútbol en casa de un amigo, era para despedir el verano. Y al igual que las veces anteriores, que tenían 2 o 3 años que habían pasado, eh, comencé a beber de una forma que como si no hubiera otra, como si mi vida dependiera de eso. Y obviamente a las 2 horas de iniciada la comida y de empezar a beber, yo ya estaba ahogado en alcohol. Obviamente me tuvieron mis amigos que meter a la regadera para ver si así se me bajaba. En fin, me dormí y al día siguiente, pues obviamente me sentía tan mal, dolor de cabeza, dolor de estómago, trataba de comer algo y no podía. Y ahí fue mi primera promesa para dejar de beber. Imagínense a los 17 años que dije, en la vida vuelvo a beber. Qué diferente hubiera sido mi vida si eso lo hubiera cumplido. Pero no fue así. Meses después fue cuando ya empecé a hacerlo cada fin de semana. Primero nada más los viernes al salir de la escuela, o en alguna fiesta, reunión ahí con los amigos de la preparatoria. Después de jugar fútbol en el equipo, que pues siempre no faltaba quien dijera, y generalmente era yo, oye, vamos por unas chelas, ¿no? Unas cervezas. En fin, durante los años de la preparatoria, pues sí, cada vez fui bebiendo más y más y más y más. A veces ya entre semana, pero tenía un cuerpo desintoxicado, era joven, hacía mucho ejercicio, jugaba mucho fútbol y practicaba todo tipo de deportes que se me pusieran enfrente. Y pues sí, el daño se iba, se iba haciendo en mi cuerpo y en mi mente, pero a una velocidad que yo no me di cuenta, de una forma imperceptible para mí. Las mañas del alcohol comenzaron de esta forma. Ya en la secundaria, digo, ya en la universidad, pues comencé a darme cuenta de lo que el alcohol me estaba haciendo y me había hecho. ¿Por qué? Porque empecé a tener pérdidas. Empecé a tener pérdidas materiales, sobre todo por choques. Empecé a tener pérdidas de personas. No que se me hayan muerto, ni mucho menos. Simple y sencillamente, cuando una chica me gustaba, nunca me animé a proponerle algún tipo de relación porque yo prefería la relación con el alcohol. Y sí, salía con amigas, con algunas sí me gustaron bastante, pero nunca tuve nunca superó el deseo de o el amor por alguna de ellas
sobre el amor que le tenía el alcohol, o más bien el amor que el alcohol me tenía, o el deseo de perjudicarme que tenía el alcohol. Choqué varias veces, destrocé un carro. Ya platicaré de todos estos choques, pero fue cuando me fui dando cuenta del daño que el alcohol me estaba causando. Sin embargo, el daño más grande que tuve fue cuando dejé de estudiar. Dejé de estudiar la carrera que había escogido y que llevaba pues un poquito más de la mitad, no por deseos de hacerlo, no por circunstancias ajenas a mí, simple y sencillamente porque me corrieron por la falta de aprovechamiento debida a que prefería yo el alcohol que a los estudios. 2 o 3 veces incluso no me presenté exámenes, a algún examen parcial o algún examen mensual por andar tomando. Y claro, pues todo eso repercutió en mis calificaciones, en mi aprovechamiento y pues al final de cuentas pasó lo que tenía que pasar. Ahí, aunque yo todavía estaba muy idiotizado por el alcohol, muy manipulado por el alcohol y me di cuenta del daño que me había causado, lo minimicé. Fue hasta años más adelante cuando tuve una escapada a Acapulco en total estado de ebriedad con algunas personas que al regresar me sentí tan mal porque no dejé de beber, pero beber, en verdad, no hacer otra cosa más que beber una tras otra, hasta caer en la intoxicación total. Incluso en un momento estábamos en un bar, tuve que salirme y empecé a sudar y a sudar y a sudar todo el alcohol que ya el cuerpo lo rechazaba. En fin, al regresar en la carretera me empecé a sentir tan mal que sentí que me moría, y lo digo literalmente, sentí que me moría. Las manos se me empezaron a dormir, pensé que me iba a dar un infarto. A partir de ese momento el alcohol ya le empecé a tener mucho miedo al alcohol. Le empecé a tener miedo por 2 razones. La primera, porque ya me había dado cuenta del daño que me estaba haciendo, pero no podía dejarlo. Tenía ya una adicción muy marcada. Y la segunda, porque en las crudas me empezaba otra vez ese sentimiento de que me iba a morir, de que me iba a dar un infarto y no dormía. Ahí fue cuando empecé a caer en un círculo vicioso muy, muy fuerte, porque al no dormir, había noches que realmente no dormía y a la mañana siguiente, o dormía 2 o 3 horas, muy mal, y a la mañana siguiente pues me sentía pero fatal. ¿Y cómo podía soportar el día o esas horas? Volviendo a beber, y entonces caí en un círculo vicioso. Al día siguiente, la mañana siguiente era peor y peor y peor hasta que pues tenía circunstancias ajenas, pues, son las que me hacían dejar de beber, o no tener dinero, o no tener dónde ir, o ya en un estómago que ya no permitía la entrada de más alcohol por lo dañado que estaba. Incluso a veces tomaba agua y me empezaba a doler el estómago. En fin, fueron muchos intentos. Fui a AA, fui a terapias psicológicas, fui a terapias alternativas, estuve en una clínica, hubo gente que me ayudó mucho y todo eso lo agradezco. Todo eso creo que colaboró en poca o gran medida para que yo dejara de beber. Incluso el ejercicio físico, practiqué arte marcial, eh, un arte marcial filosófico cuyo objetivo no era ni la pelea, ni el combate, ni en los torneos, era el crecimiento personal en todos los aspectos, físico, mental, espiritual. Y eso también me ayudó mucho. Me empecé a clavar mucho en la literatura, que también me ayudó mucho. Me puse a escribir, me puse a leer, a tomar cursos, en fin. Todo eso ayudó. No digo que nada, que alguna de estas cosas haya sido la definitiva que me orilló a beber. Ya contaré la vez cuando se me fue la obsesión por beber. Ese es otro tema, pero creo que todo esto, y sobre todo el darme cuenta del por qué bebía, fue lo que me permitió hace 14 años que se me fuera el deseo, la necesidad y la obsesión por beber.
y al día de hoy pues me encuentro aquí totalmente abstemio, sobrio, durante 14 años y bueno, así que seguiré, les seguiré también compartiendo todas estas pues, vivencias, aventuras, en forma de catarsis, para que si a alguien le sirve, si alguien experimenta en cabeza ajena por lo que yo pasé y quiere evitarlo, a mí me daría muchísimo gusto y creo que el haber hecho estos videos, pues me tendrían una, un, un fin. Bueno, pues yo los dejo. Si les gustó el video, pues les invito a darle pulgar arriba y si quieren seguir escuchando, pues seguirme en este canal. Muchas gracias. Hasta luego.